Estamos de vuelta, amigos televidentes, en los estudios de la ciudad de Quito. Tenemos a Silvia Con, asambleísta por Sociedad Patriótica, y a María Ángel Muñoz, asambleísta por País. Les doy la bienvenida, señoras asambleístas. Comienzo por Silvia Con. Silvia Con, la reforma a la ley orgánica de la función legislativa es una aspiración de los legisladores prácticamente desde que se creó. El tema es que seguimos debatiendo y no nos ponemos de acuerdo. En ese sentido, hay ya los puntos críticos que se presentaron, ya están siendo absueltos y existiría un consenso. Y si no es así, ¿cuáles serían esos puntos críticos? Buenos días. Bueno, sí, uno de los puntos críticos es justamente que la Comisión de Fiscalización pase a ser una comisión de sustanciación de la fiscalización, para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que decida si hay un proceso de fiscalización o no. Justamente las deficiencias que hubo en este periodo, en los procesos de fiscalización, es lo que hace que nos lleve a que el Pleno de la Asamblea Nacional tome la decisión de si se debe o no seguir un juicio político a un funcionario público. Vamos donde María Ángel Muñoz. María Ángel Muñoz, la misma pregunta, pero daría la percepción que todo esto pasa, según la oposición, es porque se trata de evitar la fiscalización. Buenos días, Carlos, y un saludo fraterno a todos los amigos y amigas que nos miran. Lamentablemente la oposición tiene doble discurso. Por un lado, se llegó a varios acuerdos. Es más, varios representantes de diferentes movimientos y partidos políticos se han estado reuniendo en estos últimos días. Se llegaron a algunos acuerdos, pero el día de ayer, totalmente improvisado, nos presentaron un proyecto que finalmente fueron incluidas algunas consideraciones que ya fueron acordadas, pero lamentablemente hubo un abuso, una arbitrariedad de parte de Vicente Tayano y de parte de la oposición, que a última hora nos llegaron con un nuevo proyecto donde, por ejemplo, se establecía la posibilidad de que la mayoría, por ejemplo, una mayoría de 63 voluntades puede destituir al presidente de la Asamblea, al vicepresidente, a todos los miembros del CAL. Asimismo, una mayoría en las comisiones de al menos 6 asambleístas pueden destituir al presidente o vicepresidente de las comisiones. Esto nos va a llevar a un total caos y definitivamente a la desinstitucionalización de la Asamblea Nacional, lo que va a implicar directamente una afectación a la democracia en el país. Por otro lado, en el tema de fiscalización se está planteando la comparecencia del Pleno no solo a los funcionarios públicos que lo determina la Constitución de la República en el artículo 131, que son sujetos a juicio político, sino también todos los funcionarios públicos que están incluidos en el artículo 225 de la Constitución. Es decir, desde un profesor, un juez, hasta el mismo presidente de la República estarán desfilando todos los días en el Pleno de la Asamblea Nacional bajo los caprichos y chantajes de la oposición. Gracias, María Ángel Muñoz. Evidentemente solo quiere destruir este proceso democrático. Gracias, María Ángel Muñoz. Silvia Con, bueno, María Ángel Muñoz ha sido clara, es decir, en ese sentido han cambiado las bases del acuerdo y dos incluyen prácticamente a Raimundo y todo el mundo para la fiscalización, lo cual le va a quitar más capacidad legislativa y la fiscalización. La interpreto a María Ángel Muñoz, podría transformarse en un show mediático. Mire, aquí no hay ningún show mediático, todo lo contrario, las arbitrariedades se han presentado justamente por parte del oficialismo, cuando hemos tenido proyectos de ley muy importantes que debieron ser debatidos en la Asamblea Nacional, tal como la ley de hidrocarburos, y lo último que pasó fue justamente con la ley la reforma tributaria, en la cual se dejó que pasara por el Ministerio de la Ley, cuando el presidente de la comisión, estando nosotros a las puertas de la comisión, suspendió la sesión y dejó que este proyecto pasara por el Ministerio de la Ley. Entonces, las arbitrariedades ya se han dado por parte del oficialismo y lo que tratamos es que haya más democracia en la Asamblea Nacional. Si no hay ningún miedo, no veo que se detenga, que haya este cambio, esta reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y considerando que nosotros ya hemos consensuado este proyecto de ley, que ya se han hecho todos los acuerdos en la Asamblea Nacional, hasta el día lunes se llegaron a los acuerdos, y que ya deberíamos votar, porque en todo caso, si ellos no están de acuerdo, que voten en contra, que es lo que nos ha tocado pasar a nosotros cuando no hemos estado de acuerdo en algún proyecto de ley.
y hemos votado en abstención o en contra, y cuando hemos llegado a estos acuerdos los hemos respetado. Esto es lo único que nosotros pedimos que se dé en la Asamblea Nacional. Chantaje no hay. Solo una precisión, Silvia Con. Si llegaron a un acuerdo previo, ¿por qué cambiar las bases de ese acuerdo con relación a este tema de 73 voluntades para poder destituir presidente, vicepresidente, me refiero de la Asamblea, y de 6 asambleístas para poder destituir también al presidente de cada comisión? ¿Por qué este cambio? Sí, justamente por eso. Si estamos haciendo una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, es hora de hacer también ciertos planteamientos que deben quedar claros. Las arbitrariedades, repito, que ha tenido el presidente de la Asamblea Nacional cuando suspende sesiones, cuando no convoca las sesiones, o los presidentes de las comisiones, en este caso hablo de la comisión a la que yo pertenezco, de régimen económico y tributario, de que manera arbitraria el presidente de la comisión nos hace esperar 1 hora, hora y media para que lleguen los asambleístas del oficialismo y poder votar por un proyecto de ley, y resulta que se toma 4 minutos para suspender una sesión cuando nosotros estamos en la puerta de la comisión. Es decir, este tipo de arbitrariedades es la que hace que uno tenga que tomar decisiones en las que participe la mayoría de la asamblea o la mayoría de los miembros de las comisiones especializadas para poder dar un seguimiento a los proyectos de ley. Gracias, como Silvia debería Con. Ser, y que se dejen de tratar como se lo ha hecho de la manera abusiva. Gracias, Silvia Con. Terminamos con María Ángel Muñoz. Arbitrariedades y por eso eso genera un nivel de desconfianza. Su réplica, María Ángel Muñoz, y terminamos. Bueno, las arbitrariedades se plantean justamente a partir de lo que se está proponiendo desde la oposición. Por ejemplo, establecer a la consulta prelegislativa como una consulta vinculante para la Asamblea Nacional. ¿Para qué está la Asamblea Nacional sino para legislar? La consulta prelegislativa debe ser considerada desde los derechos que tienen los pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades indígenas para ser consultados sobre un proyecto de ley, pero no para que resuelvan a nombre del país qué es lo que le conviene o no conviene al país. Por ejemplo, en el tema de justicia indígena, lo que se plantearía desde las comunidades sería ley para todos los ciudadanos ecuatorianos, por ejemplo, que los mestizos sean sometidos a la justicia indígena, por poner un ejemplo. Justamente estamos debatiendo la ley de justicia indígena que pasaría por una consulta prelegislativa. Pero por otro lado, se están cometiendo arbitrariedades como, por ejemplo, la posibilidad de que una comisión, basta con 6 votos, pueda archivar un proyecto de ley. Lo que antes se necesitaban 63 voluntades en el Pleno de la Asamblea para archivar un proyecto de ley, ahora lo que está proponiendo esta oposición es que 6 votos, 6 personas se pongan de acuerdo para archivar todo un proyecto de ley. Pero no solo es eso, además se está planteando, por ejemplo, que el trámite de aprobación de una ley, cualquier ley sea esta, con la objeción parcial que el presidente tiene como legislador, esta objeción pase a la Corte Constitucional para que sea revisada la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Gracias, María Ángel Muñoz. Gracias, María Ángel Muñoz. Gracias, Silvia Con. Hemos terminado por el día de hoy, amigos televidentes. Las conclusiones, como siempre, son de ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta el día de mañana. CN Plus presentó Primera Hora. Noticias. Miércoles 14 de diciembre, amigos, qué gusto saludarlos. Estamos iniciando una emisión más aquí en CN Plus Noticias. Serán 60 minutos de un completo recorrido informativo, así que pongan atención. Vamos a empezar de inmediato, no sin antes recomendarles que en Quito está haciendo frío. Por favor, hay que tomar las medidas del caso para evitar cualquier inconveniente, sobre todo en las vías. También el pico y placa corresponde al número 5 y 6. No circule en horario restringido. Dicho esto, damos paso a Úrsula Sá, quien está lista para empezar desde la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, Úrsula. ¿Qué tal, María Caridad? ¿Y qué tal, amigos televidentes? Tengan ustedes muy buenos días y gracias por acompañarnos. Pero antes de iniciar esta emisión, les recordamos que usted nos puede ver online las 24 horas del día ingresando a la página web www.cnplus.com. Dicho esto, iniciamos.
basado en la conspiración y en una mentira. Pero de todo